precisión a lo que comentaba ahorita nuestro amigo Mario Enrique. La ley fue del 31, no era el 39, el 31, sí, del 31. Es una precisión nada más. Y respecto del contenido, digo, podemos resumirlo en algunos puntos fundamentales. Se habla de salarios caídos durante el juicio y limitarlos a durante un tiempo determinado, es decir, ya se habla solamente de un tiempo, y bueno, eso trae una desventaja, por supuesto, para el trabajador en juicio, y donde se pretende, por supuesto, que se le dé celeridad a los procesos. Se pretende regular el outsourcing o la subcontratación de personal, y que eso creo que puede traer ventajas para que el trabajador pudiera tener acción contra quien resulte responsable. Entonces, en ese sentido pudiera ser una ventaja. Hablamos de otras formas de contratación. Yo hablaba de los periodos de prueba que se van a estar o que se pretenden estar utilizando, pero también con ciertos límites. Es decir, no puede estar en periodo de prueba permanente, sino que se va a tener un tiempo determinado para estos periodos de prueba, para que puedan evaluar si la contratación de la persona es óptima o si cumple con las necesidades que se están por ahí buscando. Otro punto importante que me parece es, pues, podríamos hablar de que se dice que va a haber más acceso al trabajo, pero ahí tenemos que garantizar, lo decía yo, tenemos que garantizar que los trabajos o que los salarios vayan a ser dignos, que los trabajos vayan a ser verdaderamente, o sea, que puedan satisfacer las necesidades, por lo menos las mínimas, de los trabajadores, porque si no estaríamos hablando de acceso al trabajo, pero no con un salario verdaderamente remunerador. Y si bien es cierto, pues los gobiernos estarían diciendo que tienen una ocupación de personas del 70-80%, pues bastaría ver cuál de ese 70-80% realmente tiene salarios que sean remuneradores. Y entonces no nada más trabajar por trabajar, sino que el trabajador verdaderamente consiga el trabajo, pero que lo consiga de una manera digna. Y así podríamos hablar de muchas otras cosas, me parece esas de relevancia. Sigo yo hablando y siendo con las ideas firmes de la autonomía sindical, por supuesto. Se habla mucho de los sindicatos, pero los sindicatos están precisamente creados para proteger a los trabajadores, para proteger a esa clase históricamente desprotegida, y debemos de garantizar la autonomía de los mismos, y lejos de poder criticar a un sindicato, yo creo que debemos de fortalecerlos para que puedan defender los intereses legítimos de sus agremiados. Esas serían algunas de las consideraciones que yo considero importantes y que pudieran servir como idea, ¿no? Es cierto, a pesar de que en las fábricas, más que nada los operarios, se les va a pagar solamente las horas que se trabajen, y eso genera mucha confusión. Digo, coincido con Mario que necesitaríamos ver exactamente la formulación de la ley. Sin embargo, ha generado confusión de que se va a pagar tantos pesos por hora trabajada, pero definitivamente que no se va a poder vulnerar, no se va a desproteger el salario mínimo, no se debe desproteger el salario mínimo, siempre debe de quedar a salvo esto, y yo creo que debe regularse de tal manera que lo podamos entender mejor, porque sí crea mucha confusión el pago de tantos pesos por cada hora. Entonces necesariamente el salario mínimo debe de quedar siempre salvaguardado. Sí. Se habla mucho del sindicalismo, pero no se habla del cooperativismo. ¿Por qué no funciona en México? ¿Cuál es la razón que el cooperativismo necesita equipo muy importante? Fue una etapa también de nuestra historia el cooperativismo, indiscutiblemente, y hubo casos verdaderamente buenos de este tipo, de la asociación de agrupación de gente de la sociedad, no necesariamente de trabajadores, mas sin embargo, pues también otra vez los excesos que estamos expuestos el ser humano en cometer,
fueron dando traste precisamente con las cooperativas. Yo doy a veces un ejemplo de una cooperativa exitosa para que se pueda retomar el que sí se puede, el que sí se debe, y que ahí están en la ley para que lo podamos hacer, para que también la gente lo vea como una oportunidad de producción y de obtención de beneficio económico. El caso de la embotelladora Pato Pascual de la Ciudad de México, que en manos de capital privado, pues siempre estaba en problemas con su sindicato y con huelgas, porque no querían otorgar pues los incrementos salariales, las prestaciones contractuales, y pues tampoco querían modernizar la planta productiva como tal. Y en una de tantas, la huelga se prolongó por muchos meses, yo creo que fueron, no sé, algunos años, y al final de cuentas la Junta determinó otorgarle los bienes a los trabajadores, y los trabajadores tuvieron el acuerdo de hacer la cooperativa. Bien, todos pensaban, pues están locos, la van a quebrar, si estaba mal en manos del capital, pues ahora los trabajadores la van a quebrar. Pues fue un éxito porque la pusieron a trabajar, y posteriormente, algunos muy pocos años después, hicieron una nueva embotelladora con toda la modernidad del mundo, y creo que ahora son ellos mismos, como cooperativistas, gentes que tienen muchos ingresos. Entonces, vuelvo a insistir, sí se puede, está en la ley, y el caso es que todo esto que ya mencioné, que los medios pues hacen que la gente desconfíe, simple y sencillamente. Si uno le va a proponer a un grupo de trabajadores, vamos a crear una caja de ahorros, no, pues te vas a llevar la lana. Oye, pues espérate, pues va a haber quien la vigile, quien la tenga siempre contando cuánto entra, cuánto sale y cuánto hay. La desconfianza que le están creando a la sociedad en todo tipo de estas organizaciones sindicales, cooperativas, pues es tanta que hace precisamente que no se haga. Una pregunta, de lo que comentaba como que todas las decisiones de presentar el gasto público, como que siempre se han quedado en manos del gobierno, de las cámaras, como que veo que la sociedad no realmente, pues nomás está como chinito. ¿Qué opinión tendría sobre qué participación o cómo podría ser una participación para exigir eso, verdad? Y lo mismo que mencionaban del no pago de impuestos de los pobres, ¿verdad? Lo que pasa es que, miren, aquí hay jóvenes. El concepto de soberanía, el concepto de patria, el concepto de nación, ya no están. Quitaron el civismo de las escuelas. Y esto lo digo no por las cifras, sino porque estamos hablando de temas. Pero esto implica que hay una poco interés de la gente en este tipo de temas. Llaman las cifras, pero las cifras son estratosféricas, ¿no? Son reales. Y entonces, ¿qué se requiere? Que la gente se informe. ¿Y dónde se informa la gente si no da la información? Y la televisión nunca va a tener estas cifras, ¿verdad? La televisión. Solo cierta prensa. Pero bueno, jóvenes, ustedes tienen internet, cuando van a un ciber o lo tienen relativamente ahí. Bueno, pues infórmense, ¿verdad? ¿Cuánto gasta Pemex y cuánto ingresa? Y nada más en el Google y va a aparecer. Están varios artículos. Y esto implica entonces que pues tenemos una democracia representativa, ¿sí, Recio? No participativa. Si no está, es más, ya quisieron privatizar Pemex en el 2008, creo. Y hubo una organización que se convocó, pero hasta en la televisión decían, esos temas, ¿para qué la gente si ni sabe? ¿Para qué opina? No, primero hay que hacer una campaña de información, ¿verdad? Y que la gente opina. Pero no tenemos la democracia participativa. La democracia representativa, si los abogados no me corrigen, es una democracia delegativa, es decir, nosotros delegamos nuestra decisión en lo que hagan los diputados y senadores. Y ellos en sus acuerdos y arreglos lo hacen, y en acuerdos con el poder económico, quien sea, ¿verdad? Bien, pues la respuesta no la tengo.
¿Qué debemos hacer para enterarnos? Pues leer o investigar, porque la información no la vamos a tener en la mano, ¿sí? Casi es una información, entre comillas, de élite, para los interesados, para los investigadores. Pero sí se requiere que la gente tome más conciencia para querer participar de estas cosas. ¿Cómo le hacemos? Ahí tenemos a Televisa, TV Azteca, lo digo con respeto. Dijo el que se murió, el papá del dueño actual de Televisa, y lo dijo, ¿eh? No, a mí no me hablen de cultura ni de información. Yo hago televisión para 85 millones de pendejos. Bueno, lo dije, que lo decía con respeto. Bueno, gracias. Ahora ya para 5 Ahí están los niños brincando y bailando, y qué bonito y todo, ¿no? Pero los datos estos, las cifras de quién paga impuestos, quién no, qué hacen con el dinero, cuánto gastan, eso no nos dan. Sí, para el licenciado. Respecto al ámbito laboral, bueno, entendiendo que la rama laboral pertenece al derecho social y como tal implica buscar la equidad de condiciones entre patrón y empleado. Esto se ha logrado, pero ahora tenemos problemas en que los patrones salen perjudicados, y no precisamente por malas prácticas respecto al empleado, sino que encontramos abogados en los que hacen malas prácticas laborales y que al final de cuentas se van quedando con más del 70% de lo que le correspondería al ciudadano. Y por eso me parece muy adecuado los salarios caídos, porque vemos abogados que interponen recursos solamente para aumentar lo que realmente va a ganar, y al final de cuentas no se busca una solución justa, sino que termina arreglando con el patrón una cantidad de la cual la que le corresponde al empleado es no la que debería ser. El alegato del sector empresarial era que la ley del trabajo era una ley excesivamente protectora de la clase trabajadora, y volvemos a insistir, pues es que era la más débil, no tiene los recursos que tiene el empresario para poderse defender, por eso tenía que ser proteccionista, ¿no? Pero ellos alegan que ya no lo debe de ser, y entonces en esto, pero lo que tú mencionas del caso de los abogados, en el caso de los juicios, sobre todo por despido, muchas de las veces pues los abogados en aras de que se alargue el juicio, ¿sí?, en aras de que cuando llegue la resolución haya un monto mayor de dinero, pues están actuando equivocadamente, y el trabajador es el que tiene que ponerles el alto también, porque el trabajador con su necesidad imperiosa de dinero quisiera que le resolvieran de inmediato, lo más pronto posible, para que le dieran su liquidación y no tenerse que ir, ya no digamos a un año, que es ahora lo que dicen que va a estar los salarios caídos, nomás 12 meses. Y si el juicio dura 3 años, 36 meses, pues yo nomás te voy a dar 12 meses de salario caído, ¿no? Y el trabajador es el que menos culpa tiene de esto, ¿no? Porque tanto hay triquiñuelas de un abogado laboral del trabajador, como las hay de un abogado empresarial, también laboral empresarial, para que el juicio se alargue, sabiendo que el trabajador siempre va a tener la necesidad de tener el dinero en la mano. El trabajador normalmente lo despiden y pues tiene que andar buscando trabajo en otra planta, y entonces va y se emplea en otra planta, y luego no va a poder estar yendo a las audiencias y tuve que vino, y ahí se va alargando. Cuando ya pasó más de 6 meses, le vuelven a ofrecer. Entonces, ¿qué? Acepta lo que te estamos dando, y pues el trabajador a veces ya más ahorcado, dámelo. Y vuelvo a insistir, hay abogados también que dicen, a mí me firmas con todo el poder y tú ya estás fuera, y yo soy el que estoy negociando. Y hace muchos años, un abogado bueno les quitaba, un abogado laboral, le quitaba a los trabajadores pues, el 20%, creo, de la liquidación. Hoy hay abogados que les quitan el 50%, son pillos, pero vuelvo a insistir, pues, el trabajador siempre es la parte más débil de este proceso, ¿no? de los trabajadores y del capital. Y ahí es donde decía Jorge Pesante, tenemos que estar muy atentos de que vamos a ver cómo va a resultar esta ley de muchos intereses creados, para ver cómo lo podemos contrarrestar. Muchas de las cosas de la ley actual la contrarrestamos en los contratos colectivos de trabajo.
Nosotros hemos pasado de esas mínimas prestaciones que decía la ley del trabajo, hemos pasado en los contratos colectivos de trabajo a estadios superiores. Y muchos trabajadores que no tienen sindicatos, pues siguen con ellos, ¿no? La inmensa mayoría de los trabajadores del comercio tienen 15 días de aguinaldo, la inmensa mayoría. Algunos trabajadores de industria también y de algunas maquiladoras, si el sindicato que las representa así lo permite, pero la inmensa mayoría estamos pugnando porque sean 17, 18, 20, 30. La inmensa mayoría de nuestros contratos, por decirlo así, deben de andar oscilando entre los 17 y los 30, 32 días. Y pues los que son de gobierno, yo creo que tenemos 43 días de aguinaldo. Entonces, eso es lo que sirve el sindicato, ¿no? Para hacerle llegar a sus representados mayores ventajas, mayores prestaciones y mejores salarios. Y ahí en el salario, recordemos que todavía en nuestro país, la inmensa mayoría de los trabajadores de este país ganan 2 salarios mínimos. La inmensa mayoría, entre 1 y 2 salarios mínimos. Ya un poco menos ganan 3, y otro poco más menos ganan 4, y otros más poquitos ganan 5, y cada vez se va haciendo más poquito la brecha de los que ganan 7 y 8 y 10 salarios mínimos. Estamos hablando de trabajadores, operarios, porque hay algunos calificados que efectivamente pueden tener salarios de 350 y 450 pesos diarios, pero la inmensa mayoría aquí en este país gana entre 120 pesos y 170 pesos diarios. Eso es lo que ganan. Y entonces ustedes, con el costo de la vida diaria, pues a ver dónde quedó el artículo también que dice que el trabajador tiene que tener un salario que le permita sostener una familia, darle educación, calzado, comida, hasta diversión, creo, ¿eh? Entonces, esparcimiento. Si sumamos todos estos satisfactores, pues nos van a costar mucho dinero, ¿eh? La pura canasta básica ya no se completa tampoco. O sea, ya hay una contradicción también entre la Constitución, entre la ley, perdón, y lo que es la realidad, que también, pues quien la deben de corregir son los diputados federales y los senadores, ¿no? Algo que quieras hacer. Nada más quisiera hacer una pregunta.